Hola, hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy en nuestro live, quiero ir directo al grano, vamos a hablar sobre la clave para el éxito inmobiliario, que es el perfilamiento de los clientes. Para enseñarnos a filtrar un poco los curiosos y usar la tecnología a nuestro favor, nos acompaña una gran invitada de lujo. Hoy les quiero presentar a Alexandra Fernández. Es una agente top producer asociada a la oficina Remax City. Alexandra, bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias, gracias por esa gran presentación. Bueno, gracias por invitarnos a este espacio y bueno, ojalá todos aprendamos un poquito de lo que debemos hacer en las buenas prácticas. Listo, Alexandra. Pues nada, te dejo el espacio, es todo tuyo. Y recuerden que al final pueden hacernos las preguntas que deseen, si tienen alguna duda o algún comentario, pues estamos acá para responderles. Bueno, Alexandra, el espacio es todo tuyo y listo. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, les cuento, yo soy Alexandra Fernández, soy broker de RIMAX City. Ya llevo varios años con RIMAX y en este mercado llevo ya más o menos 15 años. Estoy muy especializada en la zona de la Sabana de Bogotá, toda la zona residencial. Y a través de todos estos años hemos aprendido o hemos tomado como ciertos tips que nos ayudan muchísimo a mejorar, digamos que todas nuestras labores como agentes inmobiliarios. Lo primero es que pues nosotros hacemos la captación, ya tenemos nuestras propiedades, digamos que eso es un aprendizaje que tenemos todos. RIMAX nos ayuda muchísimo a profesionalizar toda esta parte, pero cuando llegan los clientes y los prospectos, consideramos algunos puntos claves que debemos analizar. Y a esto le llamamos todo el perfilamiento de clientes, que lo que nos hace es hacer que nuestra vida como agentes inmobiliarios sea más eficiente, nuestros cierres sean más eficientes y también empecemos a crear todos una cartera de clientes compradores o con clientes arrendadores. Sigamos. Entonces, lo primero es una segmentación clara. Nosotros debemos saber que desde el momento, nosotros tenemos varias fuentes donde nos pueden prospectar, entonces puede ser por un recomendado, puede ser por nuestros canales, pues nuestras páginas de RIMAX, por nuestras redes sociales o por algún tipo de instrumento como finca raíz, metro cuadrado. Entonces ahí lo primero que tenemos que saber es que si el cliente es un comprador, o es un inversionista o es un arrendatario. O sea, saber cuál es la transacción que quiere hacer. Mirar si es un comprador de vivienda residencial o comercial, si es local o extranjero, o si son personas o son personas jurídicas o empresas. Eso es súper importante para saber qué es, dónde está parado el cliente, qué es lo que necesita para saber qué le vamos a ofrecer. Sigue, por favor. El uso de un formulario de calificación. Nosotros creamos como un formulario de calificación, pero cada persona, cada gente lo puede crear según las necesidades de su especialización. Es algo que siempre hemos aprendido en RIMAX y es que debemos hacer una especialización de sector. Es muy importante que donde tengamos nuestras captaciones seamos los especialistas, sepamos todas las características, la zona, eso nos hace más fuerte y para el cliente mucho mejor porque tú sabes todo lo que necesita él saber de esa zona. Entonces, lo primero es mirar, ya miramos si era inversionista, si era comprador, si era arrendatario, si era persona jurídica, natural. Entonces ya en eso miramos qué rango de presupuesto. ¿Qué tipo de propiedad quiere? Si es una casa, un apartamento, un lote o una oficina, o cuando es un inversionista, qué tipo de inversión quiere tener y en qué rentabilidad está esperando. Ubicación preferida, entonces, si es Bogotá, si es Sabana, si es a las afueras, dentro de los municipios, eso es súper importante. Tiempo estimado de compra. ¿Por qué el tiempo estimado de compra? Porque digamos que hay una previsita, o sea, digamos que el cliente nos llamó, nos dijo que quería comprar unas casas y en la visita nos dimos cuenta que él lo que quiere comprar es a un año. Entonces lo que hacemos es mostrarle como todo un entorno
de lo que él puede llegar a comprar según las necesidades que ya nos dijo que necesitaba. Entonces ahí el cliente lo que le vamos a decir es, mira, si está comprando ya o si es un año para hacerle el seguimiento, o sea, no es dejarlo suelto, sino hacerle el seguimiento de aquí al tiempo que él ya tenga los recursos o sus tiempos para hacer la compra. Digamos que de pronto no es ni siquiera recursos, sino que no está en el país y quiera venir al país y ven al país, por ejemplo, en marzo. Entonces yo le voy siguiendo, le voy mandando los prospectos, lo voy alimentando y voy creando una relación comercial con ese cliente. La fuente del ingreso, si es hipoteca, crédito, contado. Y también es muy importante, ahora lo hemos visto más en el mercado, si es una permuta, porque no todos los inmuebles que tenemos permiten algún tipo de permuta. Entonces, todo eso es para discernir y saber qué le vamos a mostrar y cuánto tiempo le vamos a gastar a ese cliente. El motivo de la compra. Si es para vivir, para invertir, para renta, para reventa, para un familiar, para su mamá. Bueno, todo eso tenemos que averiguarlo. De esa manera sabemos qué perfil y qué opciones le vamos a mandar de inmuebles. Sigue, por favor. Esto es súper importante, que es la escucha activa. Las preguntas clave. A veces todos cuando, pues al fin y al cabo, el agente inmobiliario es un vendedor. Hablamos y hablamos y hablamos y no escuchamos al cliente. Escuchar al cliente es súper importante. Es estar pendiente de todo lo que nos ha decidido, porque nos dice, porque toda esa información nos va a llenar para saber qué es lo que quiere y que le lleguemos a entregarle los productos y mostrarle los activos que ellos quieren. ¿Qué tan pronto, como les decía, qué tan pronto va a hacer su compra? Si es ya, o por ejemplo, en un arriendo, si una persona quiere alquilar para marzo, pues ahorita no le puedo empezar a mostrar porque ningún propietario va desde ahorita a entregar su casa y dejar la casa vacía todos estos meses para ese arriendo de marzo. Normalmente, para un arriendo de marzo debemos empezar a buscar en enero, donde se ven las oportunidades. Entonces, ahí lo que hacemos es no hacer recorridos y mostrar inmuebles que en ese momento no van a estar cuando él necesite de verdad el arriendo. ¿Qué más es importante para el cliente? Ubicación, precio, el tamaño, porque hay gente que dice, mira, yo lo que quiero más importante es que sea de 120 metros, de 200, de 2 pisos, o el otro me dice, mira, lo importante para mí es no pasarme del presupuesto. Entonces, hay que definir cuál es la variable que mayor importancia tiene para esa compra. Estar evaluando otras opciones. Hay que siempre decirle, mira, hay esto que fue lo que nos pidió, pero también hay que mostrarle como un ranguito más arriba, decirle, mira, y esto, a ver si de pronto la persona cambia el concepto y no lo cambia con otro agente, porque si lo estamos trabajando y tú no le ofreces como todo ese global, dándoselo a conocer, no significa que tienes que hacer 30 visitas, pero dándole a Clover, mira, de esta clase, hablando con él, conversando con él, podemos también llegar a otras oportunidades. Hay otro punto súper importante, que es si han hecho antes una compra de un bien. Para que eso pasa mucho cuando la gente no ha comprado, se siente súper inseguro y que él sepa que nosotros como agente inmobiliario lo vamos a acompañar en todo ese proceso. Entonces, al sentirse él acompañado, va a crear una lealtad entre el cliente y nosotros y se va a sentir confortable en hacerte preguntas que de pronto son muy básicas, pero pues él no tiene ni idea de cómo hacer la compra, guiarlo, ayudarlo. Yo creo que eso es un valor agregado de toda agente inmobiliaria. Sigue, por favor. Después de que ya hicimos todo eso, nosotros digamos que recibimos al día muchos contactos a la semana. Debemos hacer como, yo lo hago semanalmente, es hacer digamos que lo hago en el momento de la llamada, pero hago también como un resumen semanal. Tengo un día a la semana que cojo una mañana para organizar qué son prospectos y analizo los prospectos en qué estado están. Entonces, digamos que en caliente es una persona que ya ha visto varias casas o ha visto varios inmuebles
y ya tiene como unos escogidos. Entonces decirle, bueno, de estos que vimos, ¿cuáles son los escogidos? Y presentar ofertas. ¿Sí? Tibio es cuando ves la persona como que no arranca para un lado, para el otro. Entonces ahí toca mirar qué es lo que le está faltando a él o qué necesita él para llegar a generar una oferta por el inmueble. Y frío es cuando él no tiene una urgencia, pero ahí se nos ve una oportunidad de hacerle un seguimiento para que esa urgencia se le vuelva una decisión de momento ya. Sigue, por favor. Analizar también nuestro comportamiento digital. Eso es muy importante, digamos, con todas estas herramientas que tenemos ahora digitales. Nos pueden proporcionar mucha información que nos puede servir. Es porque propiedades nos han seguido más. Entonces, saber que es un nicho muy interesante para nosotros. Hay que abrir todos los correos, todos los mensajes, porque nos llegan prospectos por todos lados y hay que aprender a clasificar. Eso es algo que debemos hacer eh, diario y lo debemos hacer varias veces al día. Colocarlos, digamos que yo lo tengo mañana, mediodía y tarde, pero hay unos que ya me llegan directamente al teléfono. Tratar, si estamos en una reunión o en un recorrido, decirle a la persona, darle la prioridad, mira, recibo tu mensaje, ahorita no puedo, pero devolver las llamadas después de que termines tus labores, pero no dejar que ese cliente no tenga una respuesta antes del día. Yo creo que es algo muy importante y uno lo ve, y cuando uno también se comporta como cliente, que uno llama a los inmobiliarios y nadie te contesta, o se demoran 2 semanas. En un día una persona puede tomar la decisión de una compra. Entonces yo creo que sí hay que aprender a tener como cortes diarios, cortes semanales, cortes mensuales, pero cuando alguien te escribe, sí darle la prioridad al contacto. Sigue, por favor. Aprovechar la tecnología y el CRM es súper importante. Registrar toda la información. Nosotros tenemos en la plataforma de RIMAX un gran portal, no portal, sino una gran herramienta. Nosotros colocamos, todos nuestros clientes nos va diciendo, nos dice sus fechas importantes, sus preferencias, si nos llamó por alguna propiedad, también le siguen llegando propiedades similares. Entonces es súper importante aprovecharnos, porque antes todo eso lo teníamos que hacer manual. Ya el mismo sistema no lo hace, nos da múltiples herramientas y él le va haciendo el seguimiento. Entonces el cliente no pierde contacto con nosotros, pero hay que estar nosotros también mirando lo que la misma página les está enviando. Para nosotros decirle, mira, ya te ha enviado 5 propiedades, ¿cuál quieres ver? O sea, ya él nos ayuda a todo ese manejo de información, pero nosotros también saberlo, y también aprovechar a hacer barridos de clientes, de todos los que tenemos, y volvernos a contactar y volverles a decir en qué estado está. La gente cambia de estados. Entonces yo creo que es muy importante saber en qué están en este momento y cómo podemos nosotros también ayudarles a sus requerimientos. Sigue. Este es el punto que les hablaba al final, en el punto 6, es la actualización constante en el perfil del cliente. Yo hago un seguimiento mensual, y si el cliente me dice que lo llame en 3 meses, el mes 2 le doy un saludo y empiezo a hacer la tarea al 3. Siempre hay que tener un cronograma en nuestro calendario de cuando el cliente nos dice, llámame en 2 días, llámame en 3 semanas. Es importante. Hay clientes que te dicen, mira, estoy en enero, voy a empezar a buscar en marzo. El 28 de febrero, uno ya está llamando al cliente, mira, tú me dijiste que te llamara, vamos a empezar la búsqueda. Es súper importante. Y ahí, como les decía, hay que ayudarnos de nuestros calendarios, de todas las herramientas de inteligencia artificial que nos pueden llegar a dar un tipcito, o cómo lo hacemos para que la persona se acuerde que nosotros estamos pendientes de cuándo necesita nuestros servicios. Sigue, por favor. Clasificar las objeciones, según las objeciones, sí, puede haber muchas objeciones. La primera, digamos que todos llegamos a la compra de un inmueble por una necesidad y todos damos un presupuesto. O sea, todos salimos y decimos, yo no voy a comprar más de tanto, nuestro presupuesto es tanto. Pero en la práctica
nosotros como seres humanos tenemos un porcentaje muy alto en lo emocional. Cuando a la persona le gusta un activo, o sea, sin ser desmedido que sea el doble, pero la persona cuando algo le gusta trata de hacer el esfuerzo. Entonces yo creo que hay que ser muy objetivo en hablar con el cliente y saber cuál es la emoción que lo motiva, qué es lo que quiere realmente, porque una cosa es lo que quiero por presupuesto y lo que puedo, pero siempre va a haber una decisión que jala mucho lo emocional. Entonces hay que saber leerle, hacerle preguntas, ¿dónde te sientes mejor? Puede ser que la casa de 4 pisos le parezca divina, pero donde se siente mejor es la segunda casa que vio. Entonces eso también ayuda mucho y hay que preguntarles. O sea, al final de una visita hay que decirles cuál les gustó, cuáles fueron las preelegidas y muy importante, siempre pedir que se pase una oferta. También en el momento que él ya tiene la decisión, contarle cuáles son los avales, los trámites, los tiempos. Cuando alguien te dice que quiere hacer una compra por un crédito pero no lo tiene, asesorarse. Nosotros tenemos varios aliados en la parte de créditos y financieros, colocarle los asesores que se encargan de eso. O sea, que él tenga todas las herramientas que nosotros conocemos pero que las pueda tener a la mano y se las podamos brindar. También si quieren remodelar, recomendarle ciertos arquitectos, o sea, nosotros darle todas las herramientas para que él pueda tomar la decisión de comprar el activo. Yo creo que esos son unos tips muy pequeños, son muy básicos, pero son muy importantes porque a veces te desgastas en personas en tiempo mostrándoles y la persona va a comprar o a arrendar en un año. Entonces creo que ahí uno tiene que hacer prioridad de cuáles son los clientes que tiene, hay que atender a todos, darle prioridad a todos, pero según sus cronogramas de tiempos. Eso era lo que básicamente quería contarles. Es algo que trabajamos el mes pasado mucho con nuestro grupo de comerciales y es aprender y no perder todos los contactos. Los contactos son nuestro trabajo y hay que volverlos, el contacto hay que volverlo un prospecto y un cliente inmediato. Sería todo. Ok, Alexandra, pues fue muy rápido todo, pero bastante sustancioso, diría yo. Creo que es un tema que en general, así no sean agentes los que nos estén viendo, es muy importante para los negocios y en general. Entonces, yo de todo lo que tú nos hablaste, tengo un par de preguntas que hacerte. La primera pregunta que se me ocurrió fue, como cuando un cliente cambia la objeción de económica a emocional, ¿qué cambio debería hacer el agente en su estrategia o en el discurso que le da a esa persona? Mira, pasa muy comúnmente, o sea, digamos que tú dices, voy a comprar algo hasta 1.000 millones y tú le mostraste una casa de 1.300 y él está enamorado. Entonces ahí hay que sentarse con él en una realidad porque hay una parte de emoción, pero también tiene que tener la realidad de dónde va a conseguir esa parte del recurso. Entonces, si los tiene, son propios o si tiene la capacidad de pedir un préstamo o ampliar el préstamo. Entonces, es como decir, si tú quieres llegar al segundo punto, que emocionalmente te sientes que ese es el activo que tú quieres y quieres estirar tu presupuesto, ¿qué soluciones con él podemos ver para lograrlo? ¿Sí? Si ya tú ves que él dice, no, es que mira, entrego, no sé, puede pasar, entrego un carro y todo eso, ya eso es complicar la cosa y ya es decirle, mira, yo creo que ya si quieres subirte a eso, entonces hay que hacer unas ventas y eso y volverlo a retomar. O miremos las del presupuesto inicial. Sí, porque yo creo que en esa parte de lo emocional tenemos que volvernos a que lo emocional se vuelva racional y sea ejecutable. Ok, claro, claro Entonces, que sí. como ahí es sentarnos con el cliente, un café o al final de la visita y llegar a ese punto, saber hasta dónde verdaderamente ese emocional se puede cumplir, porque si no, entonces ahí estamos, es como yo decir, yo quiero una mansión y no tengo los recursos para la mansión, pues emocionalmente lo quiero, pero en realidad no va a ser ejecutable. Entonces vas a empezar a mostrarle a la persona un montón de propiedades, pasa muchísimo
y es, digamos que toda esta presentación y todo, digamos que hacer este esquema tan básico, pero como tú dices, tan importante en cualquier tipo de negocio, es que en la práctica mucha gente te dice, quiero casa de 4 habitaciones y tú le preguntas presupuesto ilimitado. Uno nunca tiene un presupuesto ilimitado. Uno siempre sabe que quiere 4 y mi presupuesto es hasta tal. Entonces ahí lo que tú dices, hay uno como que de una vez hace la diferencia de quién está mirando y sobre todo digamos que en mi sector mucha gente va los fines de semana de paseo, entonces se vuelve, se abre esa ventana de mirar y conocer y cuál es el real comprador. Obviamente no hay que desestimar porque esa persona que está mirando también le puedes dar un global y tomar una decisión de querer volverse un comprador. Claro, sí, no hay que, siempre hay que aprovechar los contactos, aunque ese no sea el momento, puede que sea en 2 años o en un año, y pues hay que hacerle seguimiento, que es lo que mencionabas antes. Lo que decías, bueno, digamos nosotros, tú decías anteriormente que ustedes captan información de diferentes maneras, ¿no? En la página web, algunos te llegan directo al celular, algunos son referidos. Me imagino que ustedes como oficina utilizan mucho los formularios y yo quería preguntarte qué dato de toda esa información que les llega a ustedes de los clientes es más útil para ti para identificar si es una persona que está en caliente o es una persona más bien que está como curioseando, todavía como tanteando qué quiere o no sabe bien qué quiere. Sobre todo en las preguntas, digamos que primero es el sector. O sea, una persona que ya está en caliente ya dice, yo quiero casas en tal lado, ¿sí? Es Ujú, una persona que ya ha investigado, ya ha mirado, ya ha ido a la zona, que tú le puedes dar otras opciones, sí, pero es una persona que ya sabe lo que quiere. ujú. Ya ahí después viene desglosándose si quiere una casa grande, una cosa de un solo piso, un apartamento, eso. Pero lo importante es la zona. O sea, cuando, por ejemplo, nosotros que trabajamos región Sabana, es cuando la persona dice, me quiero ir de Bogotá. Esa es la decisión que ya uno sabe que es un cliente totalmente que puedes trabajar. Ujú. Porque ya lo primero que tomó la decisión, hay el otro es que no sé, es que prefiero Bogotá, es que me gusta esto de acá. Ahí es, esa persona todavía no ha tomado una decisión. O es igual el que se casa, ¿sí me entiendes? Nos vamos a casar y es nuestra primera casa y queremos que sea allá. O vamos a tener el primer hijo, queremos cambiar el ambiente para que crezca nuestro hijo. Entonces, todas esas motivaciones ya tú sabes que va hacia una decisión que va a ser una decisión aceptada. Ok, pero esas, por lo menos la pregunta de si estás casado o si tienes hijos, ¿eso ustedes lo incluyen en los formularios o incluyen otro tipo de preguntas Sí, más? mira, a mí me parece súper importante, o sea, el estado civil, o sea, para saber si es un estudiante, si estás casado, bueno, toda esa parte, separado, para saber también digamos que son las principales cosas que te van a ayudar a definir qué activo ofrecerle. Otra parte muy, muy importante, lo que te decía, ubicación, mira que lo estábamos diciendo, ubicación, el estado civil, también la edad. ¿Sí? Porque pues Ujú. depende de las etapas de nuestra vida, aunque hay gente que se sale como de los rangos, pero sí te ayuda a saber qué es lo que quieres ofrecerles. Entonces sí tenemos como esas preguntas más direccionadas hacia los clientes. Ok, muy bien, para que todos lo anoten. Tengo otra preguntita también y también lo mencionamos ahorita, las personas cambian de opinión constantemente, ¿sí? Quiero preguntarte, ¿cada cuánto tú recomiendas hacer como ese seguimiento de esas personas que por lo menos, no sé, hoy no está listo de pronto para comprar o para arrendar, pero en un año a lo mejor sí? ¿Cada cuánto tú recomiendas como hacer ese seguimiento, como una llamadita o cómo lo recomiendas hacer? Pues mira, cuando es una persona, digamos que ahí tenemos dos métodos. Las redes sociales son un medio que te hace dar presencia y seguimiento a tus clientes. Entonces, el cliente que te va para un año, si tú le estás mandando cosas o te sigue por redes, digamos que ahí sabe y sabe que te tiene a ti. Pero yo creo que el voz a voz de decirle a las personas, es que nos ha pasado a todos, que estás en una reunión familiar y cuando te dice el tío, el abuelo, ay, compré casa. Y yo, acuérdate que yo vendo casas, ¿sí me entiendes? Es eso, yo creo que
el más importante es darnos a conocer en todos los escenarios que estemos en lo que hacemos. Principalmente porque, pues digamos, me pasa a mí, me encanta lo que hago, entonces algo que me fluye, yo creo que a veces me dirán, ya no quiero que me hables de casas, pero es algo que me fluye normal y es importante decirle eso. Ya estratégicamente, las personas que digamos que no tienes como el voz a voz o no siguen tus redes, hay que llamarlos o mandarles un mensajito. Si es a un año, pues dale un refrescadito cada 2 meses, porque es Ujú. que de pronto esa meta del año se redujo a 6 meses. Entonces, de pronto tú le mandas el mensaje, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué has pensado? ¿Quieres que te vaya enviando opciones? Y él, oye, sí, mira, voy a tomar la decisión antes, o me aprobaron el crédito, o me llegó el bono. ¿Sí me entiendes? Es que la Ujú. gente está cambiando totalmente. O, por ejemplo, una pareja queda embarazada, entonces ya son necesidades de ampliarse. Entonces yo creo que sí hay que tener, en los que están, digamos que medianos o como no tan tibios, hacerle sí, yo pienso que si uno puede hacer mensajes masivos, hacerlo. El que ya está caliente, sí, seguimiento semanal. Eso sí es algo semanal. Y en la parte de arrendamiento sí es un seguimiento muy, muy corto, porque pues la persona cuando te busca un arrendamiento está a 3 meses de conseguir su casa. Claro. Entonces, si no lo haces, pues le das la ventana a que otras personas lo puedan hacer. Ok, o sea, Alexandra, ya digamos cambiando un poco de tema, ¿qué opinas o tú cómo manejas tus redes sociales? ¿Qué tipo de contenido publicas o qué tipo de, algún tip que le puedas dar a las personas que nos están viendo como para que ellos se den una idea de qué le pueden mandar, no sé, por lo menos a un cliente que está en tibio? Pues yo soy una persona que manejo mucho mis redes hacia los activos, hacia mirar lo que quieres como plan de vida, ¿sí? ¿Cuál es tu futuro? ¿Dónde quieres vivir? ¿Qué quieres hacer? O sea, eso es como la parte que estoy manejando. Queremos abrir otras estrategias que lo he visto en otros asesores, que es darse a conocer y todos los servicios que tenemos, ¿sí? Digamos Ujú. que uno a veces cree que porque lleva mucho tiempo todo el mundo te conoce, pero esa es otra parte. Entonces yo creo que hay que mezclar entre los activos que tienes, los servicios que prestas como inmobiliario bajo una franquicia como es RIMAX, y lo otro es también lo que tú como persona y experiencia tienes para darles a ellos. Yo creería que era, pues no soy, digamos que la publicista o algo así, pero creo que como son como las cosas que yo buscaría de alguien que me va a asesorar, que sea una persona que yo me sienta confiable, que me sienta que le pueda hacer cualquier pregunta, que me diga qué servicios o que me va a hacer todo el acompañamiento, y que también todos sus activos sean muy buenos. Entonces ahí sí hay que apoyarse de parte fotográfica, de videos, porque también cuando haces demasiados videos, el video pasa y tú sabes, no sé cuántos segundos son, pero ya al minuto tú ya estás en otro video y te olvida la persona. Entonces ahí ya, si es más de reconocimiento, tiene que ser mucho más en la semana. Ok. Quiero que nos platiques de alguna situación que hayas vivido y que te haya tocado, por decirlo de alguna manera, pilotearla, o sea, como algo maluco que te haya pasado y cómo lo manejaste respecto de la clasificación y del tema que estamos hablando el día de hoy. Pues bueno, yo creo que no son cosas malas, sino que pues a todos nos pasan. Me pasó el año pasado, estaba atendiendo a un señor. Normalmente en las parejas ahora en la semana hacen avanzadas como el que más tenga tiempo. Entonces Mm. hacen como un barrido de lo que quieren, va señor o señora dependiendo digamos que de su parte horaria laboral. Y yo lo atendí, no sé qué, yo digamos que nunca le pregunté si estaba casado, lo asumí por sus hijos y él me hablaba como de su señora. Listo, escogió la casa, no sé qué. Y para riendo, y cuando le dije, ay, por favor, mándame los datos de su señora, me dijo, está muerta hace 6 meses, se murió hace 6 meses. Entonces yo decía, miércoles. Ahí me faltó indagar un poquito más porque no debía haber hecho esa pregunta, ¿sí? O sea, tú pones Claro. casado, hijos, pero ¿cómo es el nombre de tu señora? ¿A qué se dedica tu señora? Que son preguntas muy sencillas, y lo hubiera hecho desde el principio y no ya al final,
ya para cerrar un negocio, pues me enteré que no había señora, ¿sí? Entonces ahí pues me tocó, no, qué pena, que no sé qué. Entonces ahí cambiaron y ahí lo que hice de estrategia fue un acompañamiento de todas las cosas que uno hace como señora, ¿sí me entiendes? Sí. Cosas que para ellos no son importantes, entonces mira, te mando el contacto del jardinero, o sea, como todo ese kit de bienvenida Ujú. que normalmente, bueno, digamos que eso ya está muy, ya no es señora, señor, sino el que se cargue en casa, Claro, porque digamos que a veces también la es el señora hombre. lo hace. Ujú. Entonces, esa parte es súper importante. Bueno, bastante interesante y curioso lo que nos acabas de contar. Y Eh, también me han pasado cosas que no son ni siquiera de nada malo, Ujú. sino me pasó con un cliente que iba por otra propiedad mucho más bajita y resulta que pasamos por una propiedad y me dijo, "Ay, esta me parece divina", y le dije, ¿quieres verla? Eso me lo enseñó una gran líder de nuestro equipo de RIMAX. Llamé al propietario, le dije, mira, la quieren ver, entonces hay que mostrar todo lo que ellos nos pidan y en segundos dobló su presupuesto y cambió totalmente su decisión. Uf, Entonces, es también eso, como atender esas señales que nos dan los clientes. uf. Bueno, Alexandra, por último, danos un tip general para todos los agentes, algo que tú consideres que te hubiese gustado aprenderlo cuando entraste a ser agente inmobiliaria y que no lo aprendiste sino hasta hace poco, o no sé, algún tipcito, algo que le puedas decir a los agentes que nos ven hoy en nuestro live. Yo creo que hay dos súper importantes. Lo aprendí de la persona con que empecé en bienes raíces. Y la primera es que esto es de disciplina. Esto es una profesión. Como tal profesión, tú debes disfrutar lo que haces. Es un relacionamiento todo el tiempo con personas. Pero esto es de disciplina. Todos los días, si no tienes citas, hay que prospectar, hay que organizar tus portafolios, crear citas. Pero él siempre me decía algo muy sencillo. El día que no tienes visitas, debes estar captando algo. Todos los días se debe hacer visitas o una captación. O sea, siempre hay que buscar. No es que no, porque hay mucha gente, no es que no he encontrado. Sal a tu zona, busca, pregunta. Siempre hay alguien que quiere vender, arrendar, invertir en un activo. Entonces, fue un tip muy clave, pero es que no hay que desaprovechar. Cada día puedes hacer algo. Muy bello este aprendizaje y también creo que nos podemos también apalancar de la red de RIMAX, hablar con otros agentes, que eso es una ventaja que también tenemos nosotros. Y esos tips que nos das, Alexandra, creo que aplican para todo en la vida. La disciplina es muy importante en todo lo que nosotros hagamos y no quedarse quieto y moverse, todo el tiempo estar prospectando, estar mirando nuevas estrategias, qué hay de nuevo en el mercado, qué están haciendo en otros lugares o inclusive hacer como un estudio de mercado que están haciendo otros agentes para nosotros rescatar lo que nosotros creamos que es útil para nosotros y nosotros aplicarlo. Entonces, Alexandra, no sé si tengas algo adicional por decirnos antes de cerrar Sí, este hubo live. una cosa que me acabaste de recordar y es que yo en RIMAX, yo trabajé antes de Independiente y desde que entré a RIMAX es súper importante el trabajo en grupo. La verdad que nosotros tenemos un equipo súper chévere, nos fortalecemos entre todos, nos apoyamos, aprendemos de los demás agentes. Y eso es otro que el día que no tienes visitas, hay que darle a conocer a nuestros propios compañeros de RIMAX cuál es el portafolio de tus activos, de tus clientes, de lo que sabes. Eso es súper importante, porque si tu compañero no sabe lo que tú tienes, no todo el mundo tiene el tiempo para entrar a todos los portafolios de todos los clientes. Es una llamada de decirle, mira, tengo esto, ay, mira, me coincide, tengo esto. Entonces yo creo que esa comunicación entre nosotros, que normalmente la hacemos, pero ese networking hay que incentivarlo a uno a hacerlo. No Claro. porque nosotros tenemos muchos eventos, capacitaciones, en fin, pero es de hacer la llamada a los que son de tu zona. O Ujú. donde tú miras en la plataforma, sabes quiénes tienen en la zona donde acabaste de captar. Oye, mira, acabé de captar. Eso es
súper chévere y es un trabajo en equipo muy bueno, porque ya al cliente tú le vas a mostrar la tuya, la otra, y entonces él dice, bueno, está mostrando todo el sector. Entonces es una persona que va a ser muy fiel a nosotros como RIMAX y eso es algo que aprendí. El trabajo en equipo en RIMAX es muy chévere, la verdad. Claro. Y también a veces yo creo que nosotros esperamos a que nos lleguen las oportunidades y uno no sabe de pronto haciendo como esa llamada generas una oportunidad de venta o de arriendo y tú no sabías que haciendo esa llamada iba a pasar eso. Entonces creo que es súper importante el trabajo en equipo, el networking que tenemos en RIMAX y desde luego también fortalecer ese top of mind que tú generas en las personas, que cuando alguien quiera vender, piense en Alexandra o piense en RIMAX City, eso es muy importante fortalecerlo. Y, y nada, Alexandra, no sé, ¿tienes alguna cosa adicional nuevamente por No, decir? no, creo que ya he hablado demasiado, pero mil gracias por este espacio y bueno, estamos todos disponibles para lo que quiera cualquier tipo de agente, cliente. Bueno, Rimax City creciendo y bueno, ha sido muy buena yo, gracias a Dios. Bueno, Alexandra, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad nos dejaste unos aprendizajes muy bellos. Gracias por compartirnos tus vivencias y esta información que es muy valiosa para todos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Por acá nos saludaron varios. Miriam Luz Incapié, Mónica, Ángela Patricia. Ángela Patricia dice el trabajo en equipo es muy importante y el inventario compartido también. Muchas gracias de verdad a todos los que estuvieron acá presentes y nos vemos en una próxima ocasión. Entonces, un abracito y feliz jueves para todos. Muchas gracias por este espacio. Gracias. Chao. Chao.